Hola, buenas tardes a todos, todas, todes les presentes. Bueno, estamos muy contentas de poder dar curso a esta segunda parte del segundo módulo de salud integral, de esta formación en acceso a la justicia, prevención de la violencia sexual contra la niñez, adolescencia y sanación a sobrevivientes, que estamos llevando adelante desde el Centro de Protección Familiar de La Falda y el Movimiento Popular La Dignidad de Capilla del Monte, con el apoyo de A Breeze of Hope. Bueno, hoy tenemos un invitado muy querido. Vamos a presentar al profe Alex Di Lorenzo, docente y formador en géneros, que nos va a hablar sobre las infancias trans, un tema muy importante que no queríamos dejar de sumar en esta formación. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Paula, muchas gracias, Cari, por esta nueva invitación para juntarnos así, aunque sea en esta virtualidad que nos enseñó tanto de la pandemia, ¿no? Pero bueno, es una herramienta más y está buena poderla utilizar. Así que, bueno, buenísimo las temáticas, todo lo que están abordando, súper interesante y que no deja de tener vigencia. Pasan los años y la vigencia sigue estando de atención y urgencia también. En mi caso, bueno, voy a abordar algunos tópicos, algunos ejes que corresponden a las infancias trans. El tema daría para mucho debate, para mucha charla. Es muy rico. En los últimos años se ha escrito mucho, se ha debatido mucho, y a pesar de los tiempos rotos que estamos viviendo, eh, seguimos resistiendo con estos temas que nos parecen cruciales, sobre todo para el abordaje de las niñas, de los niños, de las niñas, y esa protección que buscamos y que tratamos de trabajar con las familias. Eh, Hay una ley de las tantas que se han implementado que tienen que ver con las perspectivas y con las modalidades de género, que es la ley, me gustaría empezar por acá, que es la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, promulgada en el año 2012. ¿Sí? Hace muy poquito se estuvo de cumpleaños esta ley. Y a pesar de que es una ley que lleva ya unos cuantos años, eh, como que se ha popularizado mucho más la ESI, se ha trabajado desde hacia las infancias, no tanto como se debiera, pero sí se ha trabajado sobre la ESI y no sobre la ley de identidad de género, que a mi entender y entender de muchísimos especialistas, es una ley que acompaña perfectamente y necesariamente a la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral. Solamente como para, para tener como marco de referencia y como inicio un poquito a la charla de esto, me gustaría leer una parte del artículo número 2 de esa ley. Es una ley corta, es una ley totalmente muy fácil para interpretar, muy fácil para leer, muy clara, y que estaría bueno que en las escuelas, que en los hogares, que aquellas familias que tienen infancias trans se adueñen, se apropien de esta ley. El artículo 2 dice: se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto incluye la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar, los modales, etc. Me parece que en este artículo resume y aclara muy bien qué pasa con la identidad de género y que no tiene absolutamente nada que ver, como muchas veces se lo trata de inculcar y de imponer,
con las orientaciones sexuales. Acá se habla de identidad, se habla de expresión, cómo me expreso, y no es chica la palabra, no es chica la palabra identidad. ¿Quién soy, cómo me presento, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mi vestimenta, qué pasa con mis modales, qué pasa con mis pronombres? Nadie que está fuera de nosotros nos puede decir cómo sentimos, ¿sí? Y acá no tiene nada que ver la genitalidad de cada persona. Es un tema lindo para el debate, lindo para la discusión, esto de la imposición cultural, la norma cultural del varón y de la mujer, de lo masculino y de lo femenino. Por eso es tan lindo tratar estas temáticas a partir de la palabra persona, ¿sí? Personas con pene, personas con vulva, independientemente de lo que, lo que nos dice esta ley, ¿no? Que es, que dice que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y desde esa frase, desde esas palabras, siempre me gusta a mí traer un cuadro, una aclaración que un docente, profesor de la Facultad de Filosofía, que es Eduardo Matio, siempre eh, arma tres categorías, ¿no? Sobre la expresión y sobre la identidad de género, que está tomado hermosamente desde la ley de la 26743. Eduardo Matio nos habla de un género asignado, que fue el que mencionábamos recién en la ley, un género autopercibido y un género expresado. Podría haber una cuarta categoría que se ha discutido con algunos integrantes de la Asociación de Infancias Libres, que sería un género político, ¿sí? A ver, estaría muy interesante también debatir esa cuarta categoría del género político, y nos meteríamos ya en un barro un poquito mucho más denso, ¿no? Pero nos vamos a quedar en este momento con estas tres categorías de género: el asignado, el autopercibido y el expresado. ¿A qué hace referencia el género asignado? El género asignado hace muchísima referencia a, y que tiene muchísima relación con las expectativas de las familias, ¿sí? Desde el momento de la ecografía, cuando se identifica a través del escáner si esa persona tiene una vulva o esa persona tiene un pene, ya hay un género asignado, ya hay un género impuesto, y ya hay toda una serie de expectativas sobre la familia. Si va a ser en términos normativos varón o va a ser en términos normativos mujer. Entonces, ahí, en esa, eh, digamos, en ese, vamos a empezar a usar el término, en ese binarismo, ¿sí? Varón o mujer, es como que no me puedo salir de eso, o sos varón o sos mujer. Y sos varón si tenés pene y sos mujer si tenés vulva. Entonces, a partir de ese género asignado, Eduardo en su charla dice, ese género asignado compulsivamente al nacer a través de la biología, de la medicina, bueno, las expectativas, si van a ser varón, ¿cómo va a tener la habitación ese varón? ¿Cuáles van a ser los regalos que va a recibir ese varón? ¿Va a ser celeste? ¿Va a ser pelota? ¿Va a ser autito? ¿Va a ser soldadito? ¿Va a ser, ¿sí? ¿Va a ser un buzo de tal color? ¿Qué pasa si es nena? Bueno, y será rosa, serán las muñecas, serán un montón de juguetes que también, de, de juguetes y de colores que también están asignados compulsivamente y que están relacionados culturalmente con ese género. Entonces, el género asignado al nacer me parece un tema sumamente profundo y que está abordado en esta ley del 2012, porque la ley dice del género asignado al nacer. Entonces, hasta ahí, en términos binarios, no poner en palabras al momento de nacimiento sobre percepción. Entonces, posición
cultural que sería de un debate larguísimo, pero está impuesto, está impuesto. Entonces hay un género asignado al nacer, porque a partir de ahí empiezan las expectativas. Si esa familia tuvo la expectativa durante todo el periodo que dura ese embarazo, si va a ser varón, con todas las expectativas que se va haciendo y todos los ideales que se va haciendo de cómo debería o cómo es un varón en nuestra cultura y cómo es una mujer en nuestra cultura. ¿Y qué pasa si no coincide? Si esa persona con pene no se autopercibe varón y esa persona con vulva no se autopercibe mujer. Entonces, acá damos lugar a la segunda categoría, que es el género autopercibido. Y el género autopercibido, como vamos a ver ahora cuando terminemos esta parte expositiva de, de estas categorías de género, ¿a qué edad empieza? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Coincide con el género asignado? ¿No coincide? ¿Qué pasa si coincide? Y no va a pasar mucho, salvo que después haya algo que tenga que ver con las orientaciones sexuales. Pero ¿qué pasa si no coincide? Si ese varón, entrecomillado, se autopercibe nena o esa nena se autopercibe varón. Entonces, ese género autopercibido está en discordancia con el género asignado. ¿Y qué pasa con las expectativas de la familia? ¿Qué pasa con todo lo que yo me imaginé como papá, como mamá, de cómo iba a ser ese varón? Y resulta que ese varón que iba a ser el macho, que iba a ser el que no llora, el que no le duele, el que juega la pelota, el esto y el otro, todas las, toda la lista que podemos hacer de, de cómo debería ser un varón, y no me entra, no me entra. ¿Qué pasa entonces? ¿Me frustro? ¿No acompaño? ¿Abandono? ¿Qué hacemos? Porque no está coincidiendo. Entonces todo lo que yo me imaginé de ese varón, resulta que ese varón le gusta el rosa, le gusta las polleras, le gusta pintarse, le gusta jugar a las muñecas, lo que fuese. ¿Y qué pasa con esa mujer? Exactamente lo mismo, ¿no? Con los estereotipos femeninos de cómo debería ser esa, esa nena. Entonces, ahí ya tenemos un punto sumamente importante para el debate y un punto de conflicto, que es la no concordancia entre el género asignado al nacer y el género autopercibido, porque se mete la cultura. Y por supuesto, se mete, que no es motivo, a lo mejor es motivo para otra charla, el género político. ¿Qué pasa políticamente? ¿Qué pasa con ese nene, esa nena que no coincide a los 4, a los 5, a los 6? ¿Qué pasa en la primaria? ¿Sí? Empiezan toda una serie de, de cuestionamientos de nombre, de registro en la escuela, de baños. O sea, es sumamente complejo cuando yo me expreso y cuando yo me autopercibo lo que no me asignaron al nacer. Desde los pronombres mismos. Cambio la A por la O, cambio la O por la A, y no es lo mismo. Hay un quiebre cultural, hay un quiebre emocional, hay un quiebre de género, hay un quiebre de expresión y hay un quiebre, insisto con esta palabra, hay un quiebre de identidad. Hay que, y no sería ningún problema si culturalmente no estaría todo esto instalado y que por momentos se ha debatido mucho y ahora parece que estamos volviendo muchísimos pasos atrás con eso, masculinizar absolutamente todo, todo es con la O, todo es con la O, y bueno, ni hablar específicamente de lo que estamos abordando, que son las personas o las infancias trans. Y, y, la, y la tercera categoría que viene totalmente de la mano del género autopercibido es el género expresado. ¿Sí? El género autopercibido tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me presento? ¿Cómo quiero que me llamen?
Y el género expresado es cómo yo expreso lo que soy. ¿Cómo lo expreso? Con pelo largo, con pelo corto, con pantalón, con pollera, con pintura, sin pintura, con muñecas de rosa, de celeste. ¿Cómo expreso ese género? ¿Sí? Y expresar ese género que pareciera decir, bueno, sí, pero los colores no tienen género, sí, pero los juguetes no tienen género. ¿Es tan fácil? Yo soy docente de 4 escuelas primarias. Les puedo asegurar que no es fácil que un nene vaya vestido de rosa. Y que diga, no, pero soy nene. No va vestido de rosa. Yo voy vestido de rosa, yo voy con las uñas pintadas a la escuela y me pregunta, profe, ¿por qué se pinta la uña? Profe, ¿por qué viene de rosa? Profe, ¿por qué tiene el gorrito rosa? El rosa de nena. ¿Sí? Entonces, y tienen 8 años, tienen 9 años, tienen 10 años. Entonces, culturalmente viene ahí una cuestión, se viene heredando. Y para los que ya venimos transitando hace muchos años de esto, y que también fuimos niñez, también nos cuesta, también es difícil, ¿sí? Por más que uno lo trabaje, por más que uno lo entienda, por más que uno lo vivencie, y por más que muchas veces diga, bueno, problema del que me mira, que no me mire, problema del que le gusta, pero no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Mi autopercepción, que ahora tiene nombre, que es persona no binaria, empezó a los 7 años. Pero yo a los 7 años no entendía qué me pasaba. Yo no podía poner en palabras que me gustaba determinada ropa y que otra determinada ropa no. Yo no podía entender después a los 7, a los 9, a los 11, a los 15, a los 20, por qué me gustaba supuestamente actividades y deportes o juegos que tenía que ver con lo masculino, como el fútbol, como el básquet, como determinados juegos que en ese momento eran muy de varones, pero sin embargo, mi lado femenino estaba súper fuerte desde la vestimenta. Entonces, ahí había una incongruencia muy grande y que en ese momento, y que no hasta hace muchos años, se llamaba disforia de género. Y que ahora el colectivo trans está inculcando mucho la palabra euforia de género. Vamos a mostrar quiénes somos. Vamos a sacarle la disforia y vamos a llevarla hacia la euforia de género. Entonces, esa disforia de género, en el cual Paul Preciado, ese autor, ha hecho un libro de casi de 600 páginas que se llama Disforia Mundi, que compara que a todo lo pone como disfórico, ¿sí? como patológico, y está escrito evidentemente dentro de la pandemia y relaciona absolutamente infinidades de temas con la disforia. En ese momento, al sentirnos que teníamos disforia de género o que leíamos de la disforia de género, era patológico, algo te pasa. Tenés que ver al psicólogo, tenés que ver al psiquiatra, tenés que hacerte un tratamiento hormonal, no puede ser que te guste, por ejemplo, ponerte una pollera pero ir a jugar al fútbol. No tenía, ahí había un agujero negro que era muy difícil de poder sortear. Y eso lleva a una palabra que algunas identidades, algunas expresiones, algunas orientaciones sexuales entienden muy bien de qué estamos hablando cuando decimos el famoso closet, ¿sí? Adentro, encerrado. Poder sacar lo que uno es, porque no es más que otra cosa que sacar lo que uno es, lo que uno se autopercibe, lo que uno quiere vestirse, como uno quiere llevar el pelo, o lo que fuese. La sociedad es brava y la crueldad en las infancias, de las palabras, de las actitudes, es, es duro. Ahora se empieza como a querer flexibilizar un poquito, pero yo no veo niños que digan, sí, me gusta venir de rosa a la escuela porque me gusta el rosa. Porque enseguida el resto le van a decir, viniste vestido de nena. ¿Sí? Y es un tema fuerte porque a eso
bien asociada la homosexualidad y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, género asignado, género autopercibido y género expresado. Si podemos entender esta primera parte de la asignación y no poner todas las expectativas en eso, si podemos acompañar, como dicen las personas de infancias libres, si podemos luego acompañar sin imponer, a pesar de las expectativas, a esta persona, a esta infancia que se autopercibe en discordancia con su género asignado y se expresa de acuerdo a su identidad, todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Se lleva con abrazos, se lleva con cariño, se lleva con acompañamiento y sin imposición absolutamente de nada. ¿Se viste rosa? Se viste rosa. Se autopercibe femenina, se autopercibe femenino. Se autopercibe masculino, se autopercibe masculino. Y no hay quien pueda decirle lo contrario, porque nadie puede decirnos cómo nos sentimos y qué nos pasa en nuestra corporalidad. Entonces, poder entender este triángulo categórico de estas tres categorías y les dejo como pensamiento y como para un próximo debate que estaría bueno, a qué podemos llamar o dónde podemos escarbar un poquito en todo esto sobre la idea del concepto de esta cuarta categoría que sería el género político. Bien, yo les compartí a Cari y a Paula un informe, que es un informe de la Asociación Infancias Libres. Este informe es del 2019, donde se ha hecho un estudio eh, sobre una población de 100 familias de infancias trans, eh, distintos aspectos. Se van tomando distintas variables, distintas preguntas y se ha hecho un informe muy, pero muy completo. De hecho, fue el primer informe tan detallado y que, si mal no recuerdo, no sé si en el 2021, en el 2022 o el 2023, se hizo un informe nuevo que le decía previamente a Cari y a Paula que porcentualmente la data no difiere tanto. Lo que se ha hecho es agregar algunas variables y se ha aumentado la población a la cual eh, se ha estudiado. O sea, acá son 100 familias, en el otro informe han sido más familias. Eh, la, primera, la primera data, y les pido que vayan relacionando mentalmente todos estos números, que si bien son números fríos, pero tienen que ver absolutamente, tiene una relación totalmente directa con esta primera parte que hemos tratado sobre las categorías de género, ¿no? Eh, una de las primeras, de las variables nos informa que la mayoría de las niñas y adolescentes de la asociación, en este caso Infancias Libres, se percibe dentro de la feminidad trans en un 69%, mientras que el 31% lo hace dentro de la masculinidad trans. Dentro de este 69 sobre feminidades y 31 sobre masculinidades, un dato totalmente relevante. Niñas entre 4 y 5 años hay una autopercepción del 17%. Y este es el dato, me parece que es clave para poder entender. Niñas entre 6 y 11 años, el 56% de esas familias, de esas niñas, entre los 6 y los 11 años, 56% se autoperciben en esas edades. Y luego de adolescentes, más de 12 años, el 27%. Ese casi 60%, 56%, 60%, al menos con las familias que yo he hablado, que
que hemos intercambiado, que hemos debatido, y en mi caso propio que si la memoria todavía sigue, sigue activa, mi autopercepción empezó entre los 7 y los 8 años, o sea que estaba dentro de ese 56%. Si bien no me considero una persona trans, pero sí mi género no coincide con el género autopercibido, porque una persona no binaria puede fluir, puede navegar entre lo femenino y lo masculino. Por eso también lo conocemos como género fluido. Entonces, hay una autopercepción propia que se sale de este estereotipo varón-mujer. Y podría decir que estoy dentro de ese 56%. Y me diría que la gran mayoría con las que hemos hablado y que hemos trabajado está dentro de los 6 y los 11 años. Después podrán decir, pero es muy chico, pero es muy chico. ¿Cómo? Sí, hay expresiones, hay dibujos, hay conductas, hay agresiones, hay tartamudez, hay infinidades de data, de información que esa infancia va diciendo, no estoy bien con lo que me asignaron. Es lo que me dicen que soy, no soy. Esta identidad que a mí me dicen masculina, y no es tan así. No lo puedo poner en palabras, bueno, lo expreso desde otro lado. ¿Bien? Me parece que es un dato totalmente relevante para poder entender en qué edad, en qué rango de edad estamos hablando, ¿sí? La mayoría de las niñas se encuentra dentro del segmento etario, si sumamos, ¿no?, entre los 4 y los 5, y entre los 6 y los 11, que desde 4 a 11 años se encuentra el 73% de las infancias a las cuales se ha hecho el estudio, 73% hay una autopercepción entre los 4 y los 11 años. O sea que súper importante para quienes trabajen o trabajan o están vinculados con infancia, sean padres, sean madres, sean tías, sean abuelas, sean docentes, pediatras, quienes estén escuchando esta charla, prestan muchísima atención que ese rango etario de 4 a 11 es sumamente amplio, es el 73%, ¿sí? Así que me parece que es un dato súper, pero súper relevante. De esa data, entre los 4 y los 5, de ese porcentaje, el 22% corresponde a las feminidades trans y solamente un 6% a las masculinidades. Entre los 6 y los 11, el 64% se autopercibe como dentro de la feminidad y el 39% dentro de las masculinidades. Y en el rango etario de adolescente y de 12 años en adelante, fíjense acá el cambio. El 14% hay una autopercepción dentro de las feminidades trans. En cambio, el 55% ya hay una autopercepción de la masculinidad trans, ¿sí? Según este cuadro, que lo van a encontrar en la página 5, cuando lean el informe, entre los 4 y los 11 estamos hablando de un 86% que se autopercibe feminidad trans. Y el 55% y solamente un 14% de los 12 años en adelante se percibe feminidad trans, y un 55%, aumenta un 55% la autopercepción de varones trans, ¿sí? Como que un poquito más avanzada la edad, ya se van percibiendo más los varones, y créanme que se nota en el último año de la primaria, primeros años de la secundaria, se empiezan a distinguirse, empiezan a expresarse, a identificarse esas masculinidades trans. Corte de pelo,
expresiones de la vestimenta, expresiones de la voz. Y esto sin entrar en los detalles y sin entrar en la temática de bloqueadores hormonales, trabajo de hormonas, todo eso. Simplemente estamos hablando de identidades y de expresión. Lo otro es un tema mucho más grande que, bueno, no sería abordable en este momento, ¿no? Pero descartando lo que tenga que ver con bloqueadores hormonales y lo que tenga que ver con ayudas farmacológicas, digamos, para poder expresar y para poder identificarse sus identidades y sus expresiones, en la masculinidad trans ya empiezan a notarse, si tenemos un poquito el ojo un poquito afinado, quinto, sexto grado de primaria y primeros años de la secundaria, ¿sí? De esos porcentajes voy tirando alguna data. Respecto al tipo de educación, dentro de lo que es la educación pública, esas infancias trans, el 49% ha estado vinculada a la educación pública, un 41% a la educación privada y queda un 10% que corresponde a privada religiosa, ¿sí? El género, como veníamos diciendo, es una dimensión que atraviesa todos estos universos, atraviesa las actividades, los conocimientos y esos saberes al cual los niños, las niñas y los adolescentes se encuentran expuestos, muy expuestos, y desde allí son interpelados, ¿sí? Esas primeras manifestaciones de autopercepción, la edad promedio de la que veníamos hablando es a los 5 años. Seguramente los detractores de esto, es decir, a los 5 años no se puede expresar, a los 5 años no puede poner en palabras. ¿Cómo sabe a los 5 años si es varón o es nena? Lo sabe. No lo puede simbolizar, no puede tener algo simbólico, ¿sí? No puede tener lenguaje para poner las palabras. No puede decir, me autopercibo, me asigno porque la ley. No. Pero sí hay información corporal, hay información expresiva en la cual nos están diciendo todos esto, ¿sí? Bien. Con respecto a ese Sí, tema, perdón que te corte, pero me parece súper interesante lo que estás diciendo. ¿Qué tanto ahí, porque digamos, nosotros que atendemos muchas niñeces con conflictivas familiares, o vienen las madres o algún familiar, lo que nos plantean las madres es generalmente que, bueno, que ahí se genera toda una situación familiar muy conflictiva y que esto hace que, bueno, que a veces se generen discusiones entre los adultos, generalmente las madres terminan siendo como culpables de las conductas nuevas que tienen los niños o las niñas, pero además preguntarte qué tanto juega esto en una represión del niño o de la niña para, digamos, volver a ese binarismo, porque como si se generan digamos, tensiones o algún tipo de agresividad, obviamente que hay niños que no pueden sostener a lo mejor ese sentimiento de autopercepción que están teniendo. ¿Cómo repercute esto que muchas personas a lo mejor tengan que reprimirlo y después aparece en la adolescencia o cuando son adultos? No sé si se entiende. sí se entiende, Cari, sí, totalmente. La repercusión que tiene es totalmente negativa, ¿sí? Porque se le está negando a esa infancia, a ese niño, a esa niña, se le está negando su identidad, se le está negando su expresión. Y que en muchos casos, y acá tiro también un poco de data, entre los 8 y los 13 años, en especial las infancias
las infancias trans, que tiene que ver con las feminidades, las infancias trans femeninas entre los 8 y los 13 son expulsadas de la casa. Ese es el rango etario, entre los 8 y los 13. ¿Por qué? Y porque el padre, volvemos a las expectativas. ¿Qué es lo tanto que se ha escuchado en voces de madres? Que en definitiva después terminan siendo las que más acompañan. No digo que los papás no acompañen, pero menos. El papá muchas veces dice, yo no quiero un puto disfrazado de mujer. Y la frustración tiene el mismo tamaño, es tan grande como la expectativa que se hizo. Si el problema está en la expectativa que vos te haces, por eso empecé con esto del género asignado en nacer. Fíjate, ante tu pregunta, la importancia que tiene esa expectativa de ese género asignado al nacer y todo lo que le imponemos culturalmente que tiene que ser, vamos al caso del varón, que tiene que ser así, asá, vestirse, yo soy macho y los hombres no lloran, y si te pegan, pegan 2 veces. Y ese niño absorbe todo eso, pero y por dentro no es así. No es así. Entonces la frustración, el desamparo, el desarraigo de su propia identidad, de su propia expresión, es fuertísimo. Es fuertísimo. Hoy por hoy podemos hablar de esto. Tenemos números, tenemos estadística, tenemos literatura, pero por donde se nos aparezca, tenemos internet. Y no es que me quiera poner como autorreferente, pero yo, no, mis papás, o en el caso mío, cuando yo me puse a decir, cuando podía poner en palabras que algo no estaba bien, no teníamos esta información. No teníamos esta información, ¿sí? Teníamos, era una distorsión, los programas de televisión se cansaban eh, de hacer caricaturas de las personas travesti o de la homosexualidad y de un montón de cosas, y te puedo asegurar que nadie quiere pasar por esto. Nadie quiere autopercibirse como yo me recuerdo a los 7 años y que pude expresarlo 40 y pico de años más tarde. Son 40 años de silencio. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Que esas infancias no pasen por lo que pasamos muchos de nosotros, sean personas trans, sean personas no binarias, ¿sí? Y esa represión, esa frustración es enorme. En algunos casos, como ustedes saben, las personas travestis, la expectativa de vida son 35 o 40 años, por multifactores, ¿sí? Pero sigue estando ese número, que lo venimos repitiendo en todas las charlas, en todos los años, y sí, y el número sigue estando 35 o 40. Entonces, si a los 8, a los 13 son expulsadas, entre 8 y 13 son expulsadas del hogar, y de ahí se pasa a la prostitución, porque no queda otra que ir abajo un puente y vivir de una forma totalmente no deseada, y tarde o temprano será a los 12, será a los 15, será a los 18, y en muchos casos dirá, bueno, esperaré que mis viejos se mueran y ahí podré ser quien soy. Claro, y además a esto también lo que le sumamos, esto que ya lo habíamos conversado anteriormente en varias oportunidades, Alex, de esto del disciplinamiento o la corrección que se intenta hacer mediante la violencia sexual en los niños y en las niñas. Lo hemos visto lamentablemente y es una práctica que se está, digamos que lo que se realmente lo que demuestra es la vulnerabilidad que también tienen estos niños cuando hay resistencias dentro del hogar o fuera del hogar, ¿no? Sí, 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 sí. Están totalmente desamparadas, totalmente, totalmente. En la escuela le dicen de todo, en la casa le dicen de todo, la familia eh,
si la madre o el padre, cualquiera que sea, lo protege, la protege, va a ser puertas adentro, ¿sí? Porque ese papá o esa mamá no va, a ese varón no va a ir a comprarle una pollera y decirle, mira lo que te traje, mira lo que te compré hoy, ¿sí? Entonces, hay una vulneración emocional, de derechos, de sentimientos, pero no es solo familiar, es trasladable a la escuela, es trasladable al hospital, es trasladable, eh, nada, a hacer una denuncia, vos, Cari, que andás en los pasillos de, de los juzgados y sabés de la complejidad que tiene esto, que si tenés o no tenés documento, no importa si tenés o tenés documento, no importa si te querés hacer el cambio registral, no importa lo que sentís, no importa lo que te pasa, importa lo que querés expresar, importa tu identidad. ¿Qué te importa si andás con barba y con bigote y te pones nada y me llamo Juana? Pero tu documento dice Alex, ¿qué importa? Si yo, si yo me siento de esta forma, me siento de esta forma. Y bueno, nadie puede estar dentro nuestro, de nuestra autopercepción, por eso se llama autopercepción. Si ese papá se autopercibe varón, macho, alfa, lo que fuese, es lo que él se autopercibe, y no está ni mal ni bien, es lo que se autopercibe, pero no dan derecho y no dan la oportunidad y no se abren las puertas a que otra persona se autoperciba de otra forma, porque está tan impuesto de la genitalidad, tan impuesta la genitalidad para asignar quién somos, que el despelote que se nos arma después cuando lo podemos poner en cuerpo y en palabra, es tremendo. Es tremendo porque con toda la información nos cuesta, con todo lo que podemos leer, estudiar, exponer, vincularnos, lo, lo que quieras, y vos sabés que hace muchos años que venimos con esto, y nos cuesta horror, y nos cuesta, y sí, mira, pero no sé, ir a esa, y nos cuesta un montón. Imagínate las infancias, hay infancias que lo superan mucho más rápido. Si hay un acompañamiento, bárbaro. Eso que dice la Gise, que es la mamá de una nena trans de Córdoba, esto de acompañar sin imponer. Bueno, naciste con esta genitalidad y te autopercibís del otro, te acompañan, sos mi hijo, sos mi hija. No, punto, ya está, ir a boxear a la directora, ir a boxear al pediatra, ¿me entendés? Pero no son tantas las familias porque no es fácil el tema, porque son muchos años, entonces las frustraciones, el desamparo, es muy fuerte, es muy fuerte. Tarde o temprano, si se percibe nena, se va a autopercibir nena por lo que le reste de vida. Bien vivida, mal vivida, a los tirones, en la calle, en el puente, en la casa, al lado de una estufa, en una habitación o con una se va a autopercibir de esa forma, porque no hay forma de cambiarlo, porque es el código QR que tenemos, está, no te lo pueden quitar. Vos podés ser dinámica, decir, bueno, me gusta el otro, esto, el otro, no, o sea, no estás eligiendo una pareja que te llevas bien, que le gustan la misma música, que se llevan bárbaro, que dialogan, que los libros, que la cultura, que vamos, que paseamos, que vemos el mar y que esto y que el otro. Bueno, no le gusta, bueno, no era la pareja para mí. Estamos hablando de tu propia identidad y de tu expresión y cómo querés expresarte esto y que lo tenés que poner en cuerpo y en palabras. No alcanza con las palabras, no alcanza solamente con las palabras ni tampoco alcanza con la expresión. Es un combo tremendo, pero bueno. ¿Se han logrado avances en la escuela a nivel Sí, se han logrado educativo? avances. Sí, mira, te cuento una chiquita. Me han asignado, o sea, yo trabajo en 4 escuelas y en 2 de las escuelas, la directora de una y la vicedirectora de otra
están trabajando sobre una tesis sobre una nena trans que estuvo en una de las escuelas y están haciendo una tesis sobre la experiencia de la escuela y de la experiencia de los docentes de esa escuela en esa tesis. Lo cual era impensado años atrás, hacer una tesis sobre una nena trans de una escuela, y me han asignado como director de la tesis para las correcciones, para agregar y para sacar. Entonces, me parece que eso es un avance. Eso es un avance. Presentar una tesis sobre una nena trans de un colegio es una nena trans, es un avance porque después se puede ir replicando. Ha habido avances. eh, mm, Conocemos a Gisela Rodríguez, que es la mamá de esta niña trans de Córdoba, que el año pasado, que también es muy, muy similar a la historia de Luana y de Gabriela Mancilla, es muy similar, pero acá, local. Y la niña esta el año pasado fue abanderada de su escuela, y con toda la problemática que ha tenido. Que los baños, que el registro, que el documento, que la ropa, que esto, que lo otro, que el pito, que no pito, que se nota, que no se nota, que si tenés tetita, si no te... A pesar de todo eso, que lo dije en 10 segundos, pero es un montón, es muchísimo, la nena fue abanderada. Y fue la nena abanderada. La nena con pito fue abanderada de la escuela. ¿Sí? Entonces, lo de Gise, la Gise es leona, ¿eh? O sea, te boxea, o sea, lo boxea cualquiera. Este, con la nena no. Así que, y si ha avanzado, avanza una y avanzan varias, ¿sí? La Asociación Infancias Libres, el primer estudio que les comparto, se hizo con 200, van familias, y hay una red de contención. Y eso está bueno, que haya una red de contención. Porque no tenés la obligación, vos vas a ser papá, vas a ser mamá, no tenés la obligación de saber que nada, o sea, no te tocó, sí, sí sentí hablar de personas trans y que el otro, no tenés la obligación de haber leído, apreciado, Judith Butler, no sé, nada, no tenés la obligación, pero si lo tenés en tu casa una persona trans, eh, se dice que cuando hay una persona trans en la familia, toda la familia transiciona. No es, no es la transición de ese nene y esa nena trans, la familia transiciona. Se abren, es otro mundo, es otras lecturas, es otra visión del mundo, es otra visión de la masculinidad, del machismo, del patriarcado, del feminismo, de las banderas, del LGBT, de las marcas. Se abre otro mundo, de las amistades. La cantidad de amistades que hemos dejado de lado. Te hablo por mí, te hablo por Nadia. ¿Sí? La cantidad de amistades que hemos dejado de lado y la cantidad de nuevas amistades y de nuevos vínculos y de nuevas redes que hemos sabido construir a partir de una identidad y a partir de poder expresar una identidad. Entonces, no está mal, no está mal. O sea, si no es, no es. Chao. Y hay un montón de canales, no solo redes, sino que, bueno, en lo personal estoy trabajando en este momento con la música, que era mi asignatura pendiente en relación a todo esto, era volver a la música. Así que bueno, y la música en este momento me está volviendo con letras que tienen que ver con las diversidades, ¿sí? Con poesía y con letras y con canciones que estamos poniendo en nada, en escena y estudiando de nuevo y bueno, pero era una asignatura pendiente. ¿Qué me faltaba? Bueno, faltaba la música, que era algo pendiente. Porque vos fíjate que en el arte hay cosas que están permitidas. Nadie lo criticaba a Charly García porque se pintaba las uñas 30 años atrás. No, pero un genio, un loco. Vos te pintás la uña, oh, mirá el puto que vive ahí en Cosquín. ¿Qué onda? ¿Me entendés?
sin haberme Alex, preguntado. sí. Paula, ¿querías preguntar algo? Ahí está. Perdón, estoy con algunos problemitas de conectividad. Sí, Ahí quería se escucha preguntar, bien. ¿se escucha bien? Quería Sí, preguntar perfecto. sobre esto, sobre las agresiones, ¿no? En estos tiempos donde estamos anoticiándonos bueno, de cosas tan terribles que están viviendo las diversidades, eh, como lo que pasó, ¿no? Del triple lesbocidio, Barraca. Ujú. ¿no? Y todas estas noticias que van llegando, porque bueno, esto es algo terrible, cruel, es como lo máximo, pero así como vos contás de estos insultos, de todas estas agresiones, ¿cómo impacta esto en las infancias trans? Y si también si tenés alguna experiencia o para contarnos cómo es el acompañamiento cuando hay violencia sexual hacia las infancias trans, ¿no? Si vos tenés idea de si hay algún equipo especializado o si hay alguna forma de un abordaje que sea humanamente, ¿no? El acompañamiento que sea, es todo esto que venimos charlando, ¿no? Con toda esta perspectiva que hay que tener, si tenés conocimiento o si todavía eso es materia pendiente. Un poco de cada cosa. Me parece que los tiempos que estamos transitando son muy jodidos, son muy fachos, son muy retrógrados. eh, y yo creo que los discursos de odio que, que se vienen instaurando, bueno, tienen consecuencias, tienen consecuencias. Por supuesto que es un caso extremo, pero es consecuencia de algo. O sea, no es porque se levantó un día y dijo las prendo fuego. O sea, hay, permítanme la expresión, hay una preparación previa hacia eso. Y en el caso de las infancias trans, en lo particular, cuando estamos ante alguna situación, yo particularmente me gusta el tema de las redes de contención. Si yo no lo puedo abordar, si es una masculinidad trans, que a lo mejor me cuesta abordarla desde lo conceptual, a lo mejor un poquito más que una feminidad trans, bueno, tengo el contacto de quien sí lo puede abordar y de quien esa persona sí tiene una red de contención, porque tiene una casa trans de varones, porque hay otros varones trans desde los 7, de los 8, de los 9 en adelante, porque trabaja con equipo interdisciplinario de médicos, de psicólogos, ¿sí? Y hay una red. Entonces, yo no puedo, pero sí tengo una red de contención. Con Cari muchas veces nos hemos intercambiado consulta, si es por un tema legal o por un tema de familia. Mira, vamos a ver. Entonces, me parece que las redes de contención, si uno no lo puede, no está al alcance de resolverlo, me parece que lo importante y fundamental en esto son las redes de contención, ¿sí? Independientemente de las charlas y de los talleres que se puedan hacer, me parece que las redes de contención es es lo que está bien, es lo que está bien porque uno puede abordar determinados conceptos, determinada experiencia y determinada charla, decir, mira, te cuento mi experiencia de vida, toma lo que te sirva, descarta lo que no te sirva, no te sirve, déjame a ver con dónde dónde podemos ir para que te sirva. No te sirve mi experiencia de vida. Un ejemplo, para una masculinidad trans, eh, lo llamo al Santi, de Córdoba. Santi, Santi Mer, ¿sí? Santi, mira, me pasa esto con un varón trans. Listo, Ale, mándamelo a casita tal, o pasale mi contacto que hable conmigo, que lo vamos a recibir en la casita atrás de Córdoba. Y siempre hay alguien que nos supimos hacer de una red de contactos. Me parece que un solo abordaje esto es multidisciplinar y me parece que bueno, que, que pasa por ahí, sí que pasa por ahí. Yo personalmente lo trabajo desde ese lado. Si puedo ayudar y puedo
charlar con mamá, que lo he hecho, mamá de escuelas, lo he hecho con docentes que me han dicho, mira, tengo una nena, ahí me está pasando esto, lo hemos charlado mucho y hemos encontrado soluciones. Y si esa solución no aparece, bueno, déjame que te ubique a tal, te paso el contacto, llamalo de parte mía. Parece que ahí está lo bueno, o sea, no querer meter zarazaza porque uno está vinculado con esto y decir, no, pero no, vos no sabés lo que le pasa. ¿Sí? Igual que un Cari cuando pasa algo judicial, cuando yo veo que hay algo que me desborda, muchas veces nos hemos contactado, mira, porque en tal juzgado, porque hay un problema que tiene que ver con lo judicial y yo sé que ella está más vinculado, yo no conozco a nadie en los tribunales, ¿sí? Lo mío va por los talleres, por las charlas, por las escuelas, a ver qué pasa en la escuela, darle charlas en las familias, en las escuelas, que pregunten, que me llamen. Me han llamado los directivos porque viene una madre, porque le parece que el nene, porque se viste, porque usa la ropa de la hermana. Y hemos tenido charlas y han servido. Y son potentes. Por eso digo, puedo ayudar desde un lado, porque en muchos casos puedo hablar que se entienda bien, no como autorreferente, sino como determinada experiencia de vida. Y que si les puede servir, bárbaro. Y después, bueno, seguir ampliando, ¿no? El panorama con otros profesionales. Alex, están haciendo una formación en Cosquín. ¿Por qué no nos contás un poquito esta experiencia que empezó el año pasado en Carlos Paz y este año sigue en Cosquín? Sí, mira, hicimos el año pasado hicimos 6 charlas en Carlos Paz, todas con temáticas diferentes, pero todas vinculadas y atravesadas por las diversidades, por el género. Hemos estado con el Guille González, con una charla que nosotros llevamos que se llama Hackear la Matrix, justamente esta Matrix heteropatriarcal, que fue la primera, fue con la que abrimos, tuvo el doctor René de Santis, estuvo Gisela Rodríguez, estuvo Ivana Aguilera, que es una mujer trans sobreviviente de la dictadura, que está a cargo del Departamento de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, 61 años, sobreviviente, persona maravillosa. René de Santis, que estuvo con el tema de discapacidad con perspectiva en sexualidad. El Guille, que habló desde la parte legal y bueno, de todo lo filosófico y psicológico que aborda el Guille. Así que bueno, tuvimos gente también que vino a hablar sobre el tema de violencia, de organizaciones de Córdoba, y este año quisimos traerlo a Cosquín. Hicimos una primera charla en un espacio que nos habilitaron, hermoso espacio que se llama Barro Tal Vez, acá en Cosquín, y presentamos justamente el tema para la comunidad acá de Cosquín. Fuimos con el Guille a dar la charla, dijimos, una hora y media, 3 horas duró la charla. Y no se movió nadie, o sea, estuvo realmente espectacular. Y a partir de esa charla, que vino un médico, un amigo de acá, un médico amigo de acá de Cosquín, dijo, qué bueno el tema, dice, si pudiéramos abordar, este médico tiene un geriátrico, y dice, si pudiéramos abordar el tema de adultez, de adultos mayor, vinculado con el género y con la sexualidad. Y dije, René, esto es para René de Santis. Así que bueno, le hablamos a René. René siempre sí. Así que el viernes 14 de junio a las 6 de la tarde, en el microcine de la municipalidad, tenemos por suerte una municipalidad ahora con la nueva gestión que empezó en diciembre, que acompaña todo esto, por suerte. Nos facilitó el microcine, con cañón, con micrófono, con todos los chiches. Así que René de Santis, ya les voy a compartir el flyer, chicas. Va a ser el expositor. No sabemos si va a estar el Guille, porque andaba medio con algunas nanas estos días, pero sí voy a estar yo con la presentación de René, con adultez, discapacidad y sexualidad. Fue viernes
14 de junio, de la tarde, en Microcine Cosquín. Bueno, ya les voy a compartir el flyer. Así que ese va a ser nuestro segundo encuentro del año. Venimos a lo mejor un poquito más lento que el año pasado, que veníamos una por mes, palo y palo. La estamos dosificando un poco más y estamos buscando temas así como grandes temas y buscar buenos espacios. Así que bueno, y van a venir también de, Cari, seguramente vos lo conocés, de la gente de la Luciérnaga Encantada, creo que es algo así de ahí de la falda, que nadie estuvo vinculada con ellos, así que van a venir también, y bueno, va a haber algunas cositas ricas para comer y todo eso. Así que bueno, ellos también van a hacer su aporte. También a partir de todo esto surgió que quieren ellos hacer un taller, porque hacen un trabajo espléndido allá en la falda con esa gente, ¿no? Que están con el tema de la pastelería, de la panadería, bueno, realmente se abren, por eso te digo, se cierran algunas puertas, no te lo voy a decir que no, pero se abren unas otras puertas que la verdad que pura magia, así que bueno, y bueno, nada, eso creo que va a ser una charla muy, muy potente como la que da René, así que bueno, y ya veremos para dónde sigue. No sé, cada vez que se hacen estas charlas, uno queda muy, muy movilizado. Yo siempre pongo en todas las charlas, y no porque esté Paula acá, pero en todas las charlas yo hablo de la experiencia de Capilla. O En sea, fue todas, una experiencia maravillosa esa. Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Hablo de la experiencia de Realmente, Capilla porque recuerdo que fue un sábado a la tarde que hacía 68 grados de calor, que iba hecho agua en el auto y dije, no va a ir nadie, sábado a la tarde, 4 de la tarde, Capilla del Monte, 40 grados de calor no va a ir nadie. Estaba lleno, no nos íbamos nunca, o sea, era también para 2 horas y llevábamos 3 horas y media y seguíamos ahí debatiendo. Y bueno, siempre hablo de la experiencia de Capilla, de cómo uno viene movilizado, ¿no? De esos talleres, todo lo que uno sí. se trae de ahí, ¿no? Así que bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, quedamos de pasar el material que nos diste a la gente la que está participando en la formación. También le vamos a pasar a las personas la opinión consultiva que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a justamente a darle que se respete la participación política de las personas trans, ¿no? Pero además también hace una serie de sugerencias a los estados y hay algunas cuestiones y consideraciones que tiene esa opinión que realmente es muy importante, porque justamente es la Corte Interamericana la que habla de violaciones correctivas, ¿no? Me parece que eso es re interesante para tener un marco normativo y expresa por qué estos hechos son de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso también es un material que se lo vamos a pasar a las personas que están haciendo la formación. No sé si, Paula, te quedó alguna otra pregunta. La verdad es que uno se quedaría charlando con Alex todas las horas, ¿no? No, la verdad que, bueno, incorporando y agradeciendo tu presencia, tu claridad, y bueno, y siempre es un gusto escucharte. Y bueno, se me ocurre que si después surgen preguntas, que te las podamos hacer llegar, Sí, de por quienes estén supuesto. mirando la grabación, y bueno, y agradecerte. Muy, muy importante tenerte hoy acá. ¿Alguna No, reflexión para terminar, Alex? ¿Algo que quieras decir así para terminar la charla de hoy? eh, no sé, creo que sería repetitivo. Eh, Acompañen sin imponer, abracen, nada, si escuchen, escuchen, o sea, no solamente escuchen el lenguaje verbal, sino todo lo que tiene que ver con el lenguaje físico, si se autoagrede, si no se autoagrede esa infancia, hablando de infancia, qué nos dice con el cuerpo, qué nos dice con las palabras, ¿sí?
si se quiere hacer daño, hay un montón si tartamudea, hay un montón de expresiones que van más allá de lo verbal. Y eso tiene que ver con, nada, que esto a mí me queda mucho esto de acompañar sin imponer. eh, por desconocimiento no estoy culpando ni estoy haciendo cargo a mis padres absolutamente de nada. Yo tampoco dije nada, pero no tuve un acompañamiento, pero porque no se conocía, porque no se hablaba, porque no se debatía, porque no existía. O sea, estamos, si nos ponemos en contexto, no pasaba. Entonces, hoy sí pasa y hoy sí tenemos toda la información, o sea, un buscador, 2 palabras y tenemos toda la información al alcance, o sea, hay cada vez menos excusas, pero acompañen, escuchen y como mamá, como papá, como tía, como tío, como abuela, abuelo, eh, nada, o sea, en la escuela, en los hospitales, al pediatra, y no importa si tiene documento o no tiene documento. Es quien dice que es nena, varón, no importa si tiene pito, si no lo tiene, si tiene bulo, si no la tiene, no importa, es la persona, solamente es la persona, así que nada, mi reflexión es esa. Robo estas palabras de infancias libres. Acompañar sin imponer me parece que es lo más potente. Y les voy junto con el material que te mandé, te voy a mandar un pequeño escrito que hice hace algunos años que se llama El género exiliado, donde está René, donde hay otras referentes que, bueno, cuento un poquito entre textos, entre citas de otros profesionales y otras identidades, nada, mi transitar desde los 7 años, pero no mi historia de vida, sino una referencia al género y por qué se me ocurrió en ese momento que es un género, es una comparativa entre un exilio político, qué, qué comparación hago yo con un género exiliado por fuera, o sea, que nos saquen afuera de nuestras identidades, que nos obliguen a irnos, y esa comparativa con con lo que sería un exilio político, ¿no? Que tantas veces hemos padecido acá. Así que bueno, les voy a compartir ese escrito también para quien quiera leerlo. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, y bueno, nos estaremos viendo seguramente el 16 acá en Cosquín con la charla de René, que no es poca cosa. Hablar de vejez, de adultez mayor, discapacidad y sexualidad, como diría Dolina, no es para cualquiera.